Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este último encuentro de este año 2021 y en esta ocasión lo vamos a dedicar al consumo de la energía y de la gestión de la energía en la industria. Por ello hemos querido tener a José Luis de Mier Vázquez con nosotros. Él es coordinador de energías, un gestor energético de una gran industria como es Acerinox. Hola, buenas tardes, José Luis. Hola, encantado de estar con vosotros. Y también tenemos a Diego Martínez, nuestro técnico más especializado en los temas industriales en la Agencia Andaluza de la Energía, con una vasta experiencia en el sector y que nos va a poder ilustrar desde el punto de vista de su experiencia y también del conocimiento en materia de procesos y de energéticos para mejorar el consumo de energía y también de los programas que gestionamos desde la Agencia Andaluza. Hola Diego, buenas tardes. Hola, gracias María José Luis. Pues nada, encantado de poder ayudar a este tema, ¿vale? Pues muy bien. También nos acompaña, bueno, la persona que hace posible todos estos encuentros, que es Carmen Mateo, que es la responsable del área de gestión de la promoción. Hola Carmen, buenas tardes, que estás por ahí detrás, pero sabemos que nos estás apoyando. Bueno, mi nombre es María José Colinet, soy la directora de financiación y promoción de actuaciones energéticas en la Agencia Andaluza de la Energía. Y como ya os he comentado, pues este será el último encuentro de este año. Hemos querido hacer, además, apoyando a las diferentes líneas de promoción de nuestros programas de incentivo, de los talleres de tramitación, de los talleres de cero incidencia, pues pensamos que sería conveniente también tener unos encuentros, una forma de presentar todos los temas que nosotros impulsamos desde la agencia, quizás también desde un punto de vista un poco más relajado y sobre todo contando con los diferentes sectores. Así hemos mantenido encuentros relacionados con la movilidad, relacionados con la energía en los espacios y las áreas rurales, que también es de gran interés, relacionado con el autoconsumo y bueno, con la gestión energética en general. En esta ocasión, pues bueno, vamos a empezar este encuentro de la forma habitual y Diego Martínez pues nos hará una presentación de aquellas líneas de actuación que venimos fomentando desde la agencia que más relación tienen con el consumo de energía en la industria. Diego, cuando quieras. Vale, gracias María José. Bueno, básicamente el programa de incentivos que ahora mismo tenemos abierto es el programa de industria o paquete de eficiencia energética en la industria, que deriva del Real Decreto 263/2019, por el cual el Ministerio le transfiere fondos a las diferentes comunidades autónomas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética en la industria. Es realmente ahorro y eficiencia energética, ahí no cabe temas de energía renovable, salvo casos muy concretos, muy específicos, ¿vale? Realmente también tenemos vigente todavía la orden de incentivos de 23 de diciembre de 2016, que tiene la parte de pymes sostenibles y por lo tanto está dirigida solo a las pymes, pero actualmente no hay fondos disponibles para las categorías de ahorro y eficiencia energética. Por lo tanto, pues básicamente el programa de industria,
que se había dotado inicialmente con un presupuesto de 71,6 millones de euros. Recientemente el Ministerio ha aprobado una ampliación de la dotación para algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, con otros 50 millones de euros más, de manera que el presupuesto total, sumando el inicial más esa ampliación, es de 123 millones de euros. Realmente pues tenemos fondos. Antes de la nueva dotación de 50 millones de euros estaban aproximándose a que ya empezaba a faltar algo de dinero, pero ya con estos 50 millones de euros pues tenemos disponibilidad, ¿vale? El plazo de solicitud es hasta el 30 de junio de 2023, por lo tanto todavía tenemos plazo por detrás. Y luego el plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, en resolución aparece un plazo máximo de ejecución de 24 meses, ampliable 6 meses más, previa petición de forma motivada de una ampliación del plazo de ejecución, ¿vale? En el programa se recogen dos tipologías de proyectos. Una genérica de ahorro y eficiencia energética, en el cual, pues con las condiciones que yo voy a explicar, pues prácticamente cabe todo. Y una específica de sistemas de gestión de energía, que básicamente es instalar contadores, medidores en los diferentes equipos de proceso, en aquellos equipos que se decida hacerle el seguimiento energético, y además instalar actuadores para que junto con la gestión y esa supervisión de los equipos que estamos gestionando, pues se lleve a un ahorro, porque los requisitos de ambas tipologías de proyectos es que haya un ahorro de energía, de manera que el ratio entre la inversión incentivable y ese ahorro de energía sea inferior a un valor dado en una de las medidas y en otra de las medidas, ¿vale? En concreto, en esa medida genérica, que es el ahorro y la eficiencia energética en la industria, un cajón desastre de eficiencia energética en la industria, el ratio euros por TED tiene que ser inferior a 14.379 euros por TED, ¿vale? Es decir, que la inversión no puede ser muy elevada si el ahorro de energía final que consigue esa actuación es baja, porque entonces ese cociente va a ser muy alto y seguramente superaría ese valor de 14.379. Y en la medida 2, que es los sistemas de gestión y supervisión energética, pues el ratio máximo son 14.501, es decir, un poquito mayor que el anterior. Los requisitos para que cada una de las actuaciones para las cuales se solicita ayuda sea incentivable, yo siempre digo que son 5. En primer lugar, que el proyecto demuestre que hay un ahorro de energía final, sea cual sea la energía final que se ahorra, puede ahorrarse solamente energía final eléctrica, también puede ahorrarse además energía final térmica de combustible que se quema en una caldera, o las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces, ese ahorro de energía final, gracias a ese ahorro de energía final, hay que demostrar también una reducción de emisiones. Ya tenemos el segundo requisito. El tercer requisito sería ese tema de cumplir que el ratio euros por T sea inferior a uno de esos dos valores explicados anteriormente, según el tipo de medida. El cuarto criterio es que la actividad económica de la industria esté recogida en los CENAES que recoge ese Real Decreto que yo mencioné al principio. Son los CENAES que van desde el 0,7 hasta el 39, y ahí se excluyen dentro de la industria agroalimentaria aquellos que derivan de la pesca y la acuicultura, ¿vale? Es decir, la transformación de productos de la pesca y la acuicultura no son incentivables, ¿vale? Y por último, que la inversión incentivable de cada una de las actuaciones o de cada una de las solicitudes sea inferior a 25.000 euros. Decir que también se admite el que una misma empresa pueda solicitar actuaciones del mismo tipo en diversos emplazamientos, porque esa misma empresa tiene varias sedes repartidas por Andalucía, en todas ellas el mismo CIF, y a lo mejor hace la misma actuación. Imaginaros, pues voy a reponer 10.000 luminarias existentes por otras más eficientes repartidas en 4 centros de actividad. Pues en ese caso incluso ese tema de ser un emplazamiento variado entre varias industrias, varios centros de actividad, pues sería también válido, ¿vale? Deciros también que las solicitudes empezaron, el alta telemática de las solicitudes empezaron el 18
de diciembre de 2019, después se amplió el plazo y, como hemos dicho, hasta ahora tenemos el umbral del 30 de diciembre de 2023. En nuestra web, en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía.es, en ayuda a la financiación, picando en el paquete de eficiencia energética en industria, vais a encontrar mucha explicación cualitativa y explicativa de este programa de industria. Incluso vais a poder tener ejemplos de actuaciones incentivables en los cuales se explica el por qué esa actuación conlleva ahorro, cuáles son los niveles de inversión, y además incluso tenemos un simulador, un Excel de simulación en el cual una actuación concreta se puede simular introduciendo los datos de la situación de consumo de energía final antes de la actuación, el previsto con la actuación de mejora, y ese Excel, metiéndolo los datos de energía y de inversión partida a partida, ese Excel te permite comprobar si la actuación es incentivable porque cumple ese ratio de euros por test que yo he dicho, calcula el incentivo y además ese Excel, lo que tú metes en ese Excel, básicamente son los mismos datos que metes en la herramienta informática de solicitud de incentivo, ¿vale? De manera que simulando la actuación con ese Excel, pues no te va a llevar ninguna sorpresa cuando luego entre en la aplicación y te dé un cálculo correspondiente. También deciros que hay ciertos tipos de proyectos cuando se sustituye un equipo, instalación o proceso existente por otro más eficiente, en el cual la aplicación en uno de sus apartados te va a decir que precisa declarar una inversión de referencia para la actuación de mejora energética que vamos a hacer. Es decir, si vais a sustituir una máquina por otra más eficiente, el programa operativo de subvenciones obliga a calcular el incentivo en base al esfuerzo que hace la empresa beneficiaria por mejorar muchísimo la eficiencia energética sustituyendo esa máquina, cuando tendría una alternativa de mejorarla poco sustituyéndola por otra, la más mala que te ofrece el mercado. Pues precisamente el esfuerzo que hace por apostar por las mejores tecnologías disponibles en lugar de apostar por salir del paso con una eficiencia baja, eso, sobre esa diferencia de inversión se calcula el incentivo y esa alternativa poco eficiente de lo más barato que ofrece el mercado sería la inversión de referencia, ¿vale? Así que, bueno, pues en cada caso puede que aplique inversión de referencia, puede que no aplique y así calcularía el incentivo o la aplicación, ¿vale? Yo en principio no tenía muchas más cosas que apuntar, ahora sí que lo he visto. Apuntar también que cabe la modalidad de abordar las inversiones bajo los servicios energéticos, es decir, el Real Decreto y nuestra resolución de incentivos y la aplicación telemática permite que quien solicite la ayuda es una empresa de servicios energéticos que le ofrece realizar esa inversión mediante contrato de servicio energético. ¿Quién sería el beneficiario? La empresa de servicios energéticos, que es el que paga la factura de inversión. ¿Quién usa la energía? La empresa industrial con un CNI recogido entre esos que yo he comentado, que vas a aprovechar que un tercero paga la factura de inversión, pero todo encardinado con ese contrato de servicio energético. Y en ese servicio energético, en ese contrato, debe haber una cláusula en la cual se recoja cómo se va a repercutir íntegramente el incentivo que le vamos a dar a la empresa de servicios energéticos en la empresa que usa la energía, bien reduciendo las cuotas o bien reduciendo el plazo de vigencia del contrato, ¿vale? Así que esa es otra posibilidad que ofrece este programa de industria, ¿vale? Y yo, por el momento, pues ya no tengo más que decir. Ya posteriormente, pues ya saldrán las preguntas y los debates, ¿vale? El micro, María José. No. No. Ahora, no. Tienes que activar el micro, María José. Voy a ver si puedo desde aquí.
escucha? Ahora sí, Sí, se ahora escucha. sí, ahora sí. Vale, pues la verdad que no sé lo que ha pasado, porque al final he puesto la misma clavija y ha funcionado. Muy bien, muchas gracias, Diego, por la introducción que has hecho al programa de la eficiencia energética en la industria. Deciros que, bueno, que tenemos un chat de preguntas y respuestas y ahí podéis ir o pueden ir poniendo sus dudas y las iremos resolviendo a lo largo de esta tarde. Yo para darle el turno de palabra ya a José Luis, porque realmente él nos tiene que transmitir la experiencia como gestor de energía en una gran empresa. Yo solamente me atrevería a hacerle una pregunta. ¿Cómo se gestiona la energía en una industria que es un gran consumidor? Buena pregunta y complicada a la vez. Claro. Para estar un largo y tendido, digamos, con este tema, ¿no? Porque, bueno, nuestra fábrica, digamos, donde yo trabajo es muy extensa, ¿no? Entonces tiene muchísimos equipos de muy diversa naturaleza. Y bueno, lo que es fundamental, digamos, para poder tener una buena gestión de la energía es poder conocer lo que se está consumiendo en un tiempo monitorizado prácticamente en tiempo real. Entonces es importante disponer de una herramienta informática y de los dispositivos de medida necesarios para poder llevar esto a cabo, ¿no? Entonces nosotros, tanto como de electricidad como de gas, tenemos una red de contadores distribuidos a lo largo de toda la factoría, aparte de los contadores que son reglamentarios para el tema de facturación. Entonces, bueno, con estos contadores, bueno, pues, digamos, conocemos perfectamente el consumo que hay, establecemos nuestras líneas base de funcionamiento y se establecen planes de acción, digamos, para poder realizar una mejora del desempeño energético de las distintas áreas. En un principio, bueno, pues en un principio se intenta, digamos, que la inversión sea mínima, es decir, que esta reducción de consumo se produzca por un cambio en el comportamiento, digamos, del funcionamiento de los equipos, cuando aquellos equipamientos auxiliares no son necesarios, es decir, en tiempos de paradas cortas, paradas largas, o cuando hay algún tipo de avería en las máquinas, bueno, pues tenemos establecidos unos protocolos de parada, tanto de corta como de larga duración, para con un checklist, digamos, prescindir de aquellos equipamientos que no son necesarios en ese momento. Y luego más allá de ahí, bueno, pues se necesita inversión, se necesita, digamos, renovar equipos que son antiguos por otros más eficientes y bueno, sobre todo se hace, digamos, a nivel de equipamiento auxiliares bastante y en temas de equipamiento de proceso ya es bastante más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues las medidas más habituales pues son dotación de variadores de velocidad, ¿no? En aquellos motores pues cuyo ciclo de funcionamiento pues no es continuo, sino que tienen paradas y arranques. Eso es fundamentalmente. Sí, precisamente, José Luis, tenemos una pregunta del chat que dice, yo he comentado que en la medida 2, que son los sistemas de gestión energética, pues yo he dicho que no basta solamente con medir, porque solamente por medir y saber lo que consume, eso no conlleva ahorro. Y yo he explicado que hace falta actuadores. Entonces, me dice esta persona que ponga un ejemplo, ¿vale? Entonces, básicamente, tú has mencionado algunos de ellos. Si tú sabes que un equipo está consumiendo de más o que ya el proceso ha llegado a su temperatura de diseño o de especificaciones y ese equipo sigue funcionando porque no tiene regulación o es todo o nada, pues precisamente, además de poner el contador que detecta que ya está consumiendo de más porque ya ha llegado a su nivel que debía llegar esas especificaciones, pues hay que poner un variador de frecuencia o un actuador, un arrancador, o de manera que hay un sistema experto que le diga, oye, para y a partir de aquí vas a ahorrar, ¿no? Entonces,
es el actuador, que lógicamente puede ser pues, un arrancador progresivo, un variador de frecuencia, un autómata programable, etcétera. De manera que además tienes que cablear desde ese equipo hasta el mando de la máquina, ¿vale? Entonces, está claro que ese sistema que yo me gusta hablar, que se llama de gestión y supervisión energética, es más caro que uno de mera gestión y que en nuestro programa de industria el mera gestión no es incentivable porque no ahorra nada. Y para que ahorre tiene que actuar y actuando conseguir un ahorro que sea tal que el ratio de los portes sea inferior a los 14.379. Entonces, este es el ejemplo que yo decía y damos respuesta a la pregunta que han hecho en el chat y que tú más o menos has apuntado, y es que actuando sobre el proceso conseguimos ahorrando previa gestión y conocimiento del consumo de los equipos, ¿vale? Correctísimo. Pero espero haber aclarado correctamente la pregunta, ¿vale? Sí, gracias, Diego. Con la intervención de José Luis, yo creo que se puede aunar también con la intervención de Diego, porque José Luis nos ha dicho varias cosas desde mi punto de vista importantes, ¿no? Tanto casi la intervención preventiva, ¿no? O sea, antes hablaba solo de mantenimiento preventivo, pero yo creo que estás hablando ya de eso, de una intervención a priori, ¿no? Sin esperar a que pase algo, ¿no? Por otra parte, en ese sentido, yo entiendo que empresas como Acerinox, pero también deberían de ser trasladables a otras empresas de menor tamaño, incluso de mini industrias, ¿no? Lo que sería una planificación de las actuaciones a más medio plazo, ¿no? En el sentido incluso que se pudieran mejor aprovechar de los programas de los programas de incentivos que salen. Porque, por ejemplo, nuestro programa de la orden de incentivos, ¿no? Del programa de desarrollo sostenible de energía, tiene la gran ventaja de que está abierto desde inicios del año 2017, pero después hay programas que salen en un momento dado y a lo mejor tienen una vigencia más corta. Por ejemplo, este que ha expuesto Diego, en realidad se debería de haber acabado ya hace un tiempo. Lo que pasa es que se prorrogó, ¿no? Por eso yo también quería preguntaros a los dos ¿cómo planificar las mejoras de gestión energética. Porque claro, por un lado, ¿se puede planificar a muy largo plazo o es algo más a corto plazo porque la evolución incluso de la tecnología es muy rápida o el precio de la energía influye mucho o cómo hacerlo? Bueno, este es un tema muy complicado y además que viene también unido con la reglamentación europea, es decir, con todo el tema de la directiva de la eficiencia energética, ¿no? Que luego decala, digamos, sobre normativa estatal y a su vez regional. Bueno, pues ha habido una sensibilidad en pro, digamos, al tema de la reducción de la huella de carbono, la descarbonización, ¿no? A la vista está y es evidente, digamos, la gran integración de renovables que está viendo ahora, la ingente integración de renovables, ¿no? Y además en los planes del gobierno, ¿no? De seguir aumentando esa integración de renovables para reducir, digamos, la presencia del carbono, ¿no? Entonces, la gestión de la energía está, digamos, presente o debe estar presente, digamos, en todos los planes estratégicos de las empresas, ¿no? Nosotros así lo tenemos. Nosotros hemos incorporado, digamos, hemos hecho nuestro, digamos, los compromisos de descarbonización y tenemos un plan, de acción climático, ¿no? Con un hito a 2030 y con unos pasos intermedios en cada uno de los años donde nos marcamos unos objetivos para aumentar, digamos, la eficiencia energética de nuestros equipos, para que el índice del uso de la energía pues sea más eficiente. No es fácil, no es fácil. Realmente
nosotros venimos aplicando la eficiencia en nuestro proceso desde hace muchísimos años, ¿no? Antes de que todo esto, digamos, haya aflorado tanto. Entonces, hay sitios donde sí que es fácil y evidente aplicar medidas de eficiencia, pero sin embargo, digamos, nuestro consumo es tan ingentemente grande que para poder mover porcentualmente, digamos, el uso de nuestro consumo de energía es muy complicado. Pero vamos, nosotros estamos obviamente en búsqueda activa de todos esos nichos pues para mejorar nuestro desempeño energético. Vale, yo apuntando lo que ha dicho José Luis, realmente que en Sodean, la agencia, llevamos muchos años, más de 30 años, moviéndonos por la industria andaluza, pues conocemos casos como el de Acerinox y otras empresas que desde entonces han estado haciendo actuaciones de mejora energética y no se han terminado de parar nunca. De hecho, pues ahora sale una tecnología nueva y entonces incorporan esa tecnología que es mucho más eficiente que la anterior. Como ha dicho José Luis, el tema de las directivas europeas de eficiencia energética, de derechos de emisión, de reducción de los derechos de emisión, lo cara que está la tonelada de CO2, pues también es acuciante ese tema. Entonces, bueno, pues realmente los programas de ayuda, lo que desde hace muchos años vemos es que las industrias tienen un listado de proyectos que van actualizando cada cierto tiempo en función de que esas tecnologías se han ido actualizando y ellos dicen, oye, necesitamos cierto incentivo público para que esta medida de ahorro sea interesante acometerla ahora, porque su CAPEX o su peor retorno simple bajaría y la haría más interesante que otra que ahora mismo está por encima de ella en escalafón. De manera que eso es lo que se suele hacer, sobre todo en grandes industrias. Incluso hay un benchmarking comparativa entre industrias del mismo tipo a nivel europeo, de manera que gracias a actuaciones que van haciéndose en una industria de ese tipo, al paso de los 5 o 6 años, esa industria ha subido en el escalafón y está próximo ya a los mejores porque ha mejorado su índice de eficiencia energética, que dice José Luis que es realmente el índice para el plan de gestión de energía de la industria, como hay como figura de gestor energético. Y también, dando respuesta a otro comentario en el chat, tú has comentado el tema de tener un checklist para hacer ese seguimiento de la eficiencia energética en el proceso. Él dice si sería válido eso como complemento a la monitorización. Pues yo digo que sería válido, pero como una estrategia del plan de gestión de energía, no como una inversión en eficiencia energética. Al fin y al cabo nosotros subvencionamos inversiones en eficiencia. Y lo que yo he dicho, que en esa medida 2 de gestión de energía, no solamente basta con medir y conocer, sino además actuar en el proceso para que haya ahorro. El checklist te ayuda a tener una cierta estandarización, protocolo en cómo hacer el seguimiento de la eficiencia energética en la industria. Es así, ¿no, José Luis? Correcto, correcto. Es una ayuda, pero obviamente no es todo. Es decir, que en un sistema integral de eficiencia energética tienes tanto la monitorización como la actuación para verdaderamente reducir ese consumo de energía, que sea más eficiente. Sí, sí, ese control de procesos que nos encontramos en las grandes industrias, básicamente es un sistema de gestión de energía, no solamente enfocado a la energía, sino al producto y al proceso, pero básicamente ese sistema que puede estar totalmente desatendido o supervisado por un operador, al final lo que está haciendo es optimizando en cada momento el proceso productivo con vista a tener el mejor ratio de producción respecto a materia prima procesada, pero también el mejor ratio de producción respecto al consumo de energía que se está teniendo, ¿vale? Entonces, bueno, esos son esos índices de eficiencia energética que la gestión energética debe tener una industria. Realmente, con el abaratamiento en las inversiones en gestión, monitorización, supervisión, pues ahora mismo son inversiones muy grandes. El Internet de las cosas, como se dice siempre, ha abaratado este tipo de actuaciones y no hace falta pensar en una inversión muy grande. Creo recordar
que un analizador de red ya instalado cuesta entre 600 y 700 euros. Un medidor térmico, pues posiblemente pueda costar más, pueda costar menos, pero tampoco es mucho más. Entonces, colocando 7, 8, 10 analizadores de red en los equipos más principales consumidores eléctricos del proceso y actuando sobre esos equipos con esos actuadores, variadores de frecuencia, pues vamos a atender lo más importante del proceso. ¿Vale? Y Diego, ya que nos estás hablando de cosas muy concretas, tu experiencia, ¿cuáles son las actuaciones que más se están desarrollando ahora mismo en la industria para mejorar su eficiencia energética? Bueno, pues en medidas de ahorro energético siempre se habla de dos títulos. Las generales o que se replica en cualquier sector, porque en casi todos los sectores hay el mismo tipo de equipos consumidores. Son las medidas horizontales, se llama, por ejemplo, iluminación, pues mejorar la iluminación poniendo la tecnología que ahora mismo es más fiable y eficiente, que es el LED, sustituyendo los vapores de mercurio antiguos, los vapores de sodio antiguos, por supuesto los fluorescentes antiguos, por esa tecnología más eficiente. Eso se llama medida horizontal porque te la encuentras en cualquier industria. En muchas industrias hay calderas de vapor, pues actuaciones de mejora de la eficiencia energética por mejora de esa caldera o sustitución de esa caldera o sustituyendo el combustible por otro más eficiente, también una medida horizontal. El compresor de aire, que también está bastante repartido por casi toda la industria, mejorarlo, sustituirlo, mejorar la red de aire comprimido reduciendo las pérdidas. Y luego ya hay las medidas verticales o específicas porque son específicas a cada sector porque van muy con la tecnología de ese proceso productivo. Pues, por ejemplo, suelen ser mejora o sustitución de los propios equipos de proceso. En una industria plástica, pues está la inyectora de plástico, la extrusora de plástico, pues sería poner la tecnología más eficiente, de las más eficientes que hay ahora mismo en sustitución de una poco eficiente existente, ¿vale? En la industria química, realmente es una actuación específica porque es aprovechar calores residuales, pero como la industria química suele tener procesos exotérmicos, pues el aprovechamiento de calor residual de un punto del proceso en otro punto del proceso es muy normal en la industria química, en la petroquímica, ¿vale? Entonces son ese tipo de proyectos que se suelen repetir y, por supuesto, en muchas industrias, sobre todo agroalimentarias, sería la mejora de la eficiencia energética en la instalación frigorífica, que suele ser la instalación más consumidora de energía del centro, y es incorporar las tecnologías más eficientes del mercado. Como he dicho al principio, en nuestra página web os podéis encontrar ejemplos de estaciones incentivables repartidos en 4 grandes grupos. Uno que es la mejora de los procesos, que sería parecido a esa explicación de las medidas verticales o de tecnologías que yo he dicho. Otra es la renovación de equipos, sería renovar un compresor por otro más eficiente. Hay incluso un tipo de actuaciones que va a la mejora de la epidermia edificatoria de las naves industriales. En esas naves industriales no aplica el código técnico de la edificación, pero si esa nave está climatizada y acondicionada y existe un equipo consumidor, pues la mejora de la epidermis para reducir las pérdidas en cubiertas, fachadas, lucernario, etcétera, pues también sería motivo de incentivo con ese ratio euros por T inferior a 14.379. E incluso hay actuaciones de mejora en instalaciones frigoríficas y otra cosa que se llama cambio de vector energético, que por ejemplo sería pues pasar de un combustible poco eficiente a otro más eficiente y menos contaminante, pasar de fuel oil a gas natural o por ejemplo de un combustible convencional a biomasa. Es uno de esos casos que yo decía al principio en los cuales la renovable podría ser incentivable en esta programa de eficiencia energética siempre y cuando en la nueva situación de esa caldera usando biomasa fuera más eficiente que la anterior situación de caldera de fuel oil antigua con poca eficiencia. De esa manera se demostraría que hay un ahorro de energía final, térmico y o eléctrico, y cumpliría todos los requisitos, ¿vale? Entonces esas son las medidas que se repiten más y algunas cosas ya muy
concretas, muy específicas de un proceso muy concreto específico, ¿vale? José Luis, Diego ha estado comentando, ha dicho la palabra que más se escribe hoy en día y que más se dice, los vectores energéticos, ¿no? Pero no ha dicho la gran palabra, que es el hidrógeno. ¿Qué planteamiento hacéis vosotros desde Acerino sobre el hidrógeno? Bueno, nosotros estamos muy activos, digamos, con el tema del vector energético. Bueno, digamos que se están creando clústeres, ¿no? O digamos con los fondos del Next Generation, se están moviendo declaraciones de interés digamos, para la implementación del hidrógeno en la industria, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí que estamos muy activos en este sentido. Tenemos ya conversaciones con varias empresas, ¿no? Estamos informándonos. Ya hemos hecho, digamos, nosotros incluso hemos hecho algún tipo de prueba para ver cómo funciona el hidrógeno en nuestro proceso como combustible. Y bueno, precisamente, digamos, aquí dentro del campo de Gibraltar, sí que hay un gran interés por ciertas empresas por invertir en producción de hidrógeno renovable. Entonces, bueno, pues obviamente nosotros como muy gran consumidor, bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros y sí que tenemos, digamos, ese horizonte. Lo que pasa es que la tecnología todavía no es madura. Entonces, bueno, esto parece que ha corrido mucho, ¿no? Hay muchos, o sea, se oye mucha información, pero realmente plantas de electrólisis, digamos, que estén funcionando y con tecnología consolidada y demás, no hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí que vamos a necesitar, obviamente, digamos, ese cambio, ese sustituto del vector energético. Nos estamos preparando y bueno, en su momento pues daremos el paso. No es un paso, no es un paso, digamos, es un paso de gran envergadura y que necesita, digamos, de mucho planteamiento previo. Claro, sin lugar a dudas, pues ahora, vamos, como yo veo, ¿no? Ahora se está, dentro del Next Generation, se están configurando, bueno, lo que es ayer, ¿no? Se lo presentaba el Ministerio, el PERTE de grandes proyectos, donde está la parte más innovadora y con ello el hidrógeno, ¿no? Pero yo creo que después habrá un segundo camino y a lo mejor un poquito después en el que ya se empezarán a materializar proyectos por parte de las empresas, de las industrias, a otra escala, ¿no? A lo mejor Acerino está ahí en este nivel de PERTE por vuestro tamaño, pero bueno, pero el hidrógeno yo creo que lo interesante es la adaptabilidad en cuanto al tamaño, ¿no? Porque pilas de combustible hay desde muy pequeñitas que podrían estar casi para móviles y para actuaciones móviles y bueno, y de gran capacidad pasando por automoción y por residencial, por edificios y demás, ¿no? O sea, yo creo que el futuro, por supuesto que no va a ser solo hidrógeno, pero que también será un apartado importante y esto tendrá que ser pronto llevado a nuestros programas de incentivo. Incluso nosotros, por ejemplo, cuando se nos presenta algún proyecto, cuando en industria, ¿no? En el programa de industria, pues si cumple con los condicionantes, pues por supuesto que se estaría bienvenido, ¿no? Y sí se podría ser incentivado, ¿no? En ningún lado se dice hidrógeno no, otro, siempre que cumpla pues, con lo que ha estado comentando Diego, ¿no? Del ahorro, de la ratio y de todas estas cuestiones. También después hay otro elemento y nosotros recientemente hemos puesto un programa en marcha, que es un programa de autoconsumo, donde
bueno, no es un programa, sino que son 6 programas. Y, por ejemplo, el programa 2 está dedicado a la industria, instalaciones de autoconsumo con y sin almacenamiento, y estamos viendo que está teniendo una demanda altísima. O sea, que la industria, la verdad, que si bien nosotros vimos, por ejemplo, durante los principios de la pandemia, porque desgraciadamente seguimos en ella, que muchas inversiones y mucho funcionamiento paró, pero ahora vemos que también se está moviendo, y se está moviendo en muchos sentidos, en hidrógeno, en autoconsumo, en eficiencia, en pequeños proyectos, en grandes proyectos. O sea, que creemos que es un momento en el que la industria se está planteando un futuro, ¿no? Porque si hace actuaciones de este tipo, pues por ello. Y bueno, ahí nos ha llegado una nueva pregunta, Sí, Diego, sí, que ya la he pregunta visto. por el diésel. Sí, sí, bueno. En el programa de industria, porque cada Sí, sí. programa tiene un condicionante Sí, diferente. es decir, imaginaros que es una caldera de gasóleo y se quiere transformar a propano. Pues en principio el propano es más eficiente que el diésel, el combustible es más ligero que el diésel, necesita menos exceso de aire que el diésel y en principio sería demostrable un ahorro de energía final, tanto porque el combustible nuevo es más eficiente que el antiguo y porque si precisa incluso cambio de caldera por otra más eficiente, pues también eso ayudaría. E incluso yo creo que también sería el caso de una carretilla diésel sustituirla por una carretilla de propano. Si esa carretilla de propano es más eficiente y necesita para la misma carga y recorrido menos consumo de combustible en TEP al año que la de diésel, que además tendrá 20 o 30 años y es una tecnología menos eficiente, o incluso también ahí pues sería el caso. En este último caso, sin duda, aplica ese concepto de inversión de referencia que yo decía. La inversión de referencia de esa actuación sería, pues en vez de poner carretillas de propano, pues poner carretillas nuevas, diésel poco eficientes, y sobre esa diferencia de presupuesto se calcularía la subvención, y en el caso de una instalación estacionaria de una caldera de vapor diésel que se hace el cambio de combustible por propano, esa actuación de cambio de combustible no conlleva inversión de referencia, es decir, el tanque de propano, el quemador, la rampa y distribución, la rampa de gas, la distribución de gas, todo ello no lleva inversión de referencia, pero si el industrial además decide cambiar la caldera aprovechando que se va a hacer el cambio de combustible, la emisión de referencia de todo el proyecto sería una caldera de la misma capacidad que se va a instalar, poco eficiente, por ejemplo, de diésel, con objeto de que fuera lo más barata posible. Entonces, esa inversión que vale 300.000 euros, incluido el tanque de propano, la redistribución de propano, vale 300.000 euros, podría haber hecho como alternativa poco eficiente sustituir solamente la caldera diésel por otra menos eficiente, que lo que va a hacer, que vale 50.000 euros en su conjunto. Esa alternativa, pues sí, y la diferencia sería 250.000 euros y sobre eso se aplicaría el correspondiente porcentaje de incentivo, ¿vale? Entonces, digamos, hemos respondido a esa pregunta. Luego hay otra. En referencia al almacenamiento, ¿encuentra interesante el almacenamiento a nivel industrial? Pues, hombre, en el programa de autoconsumo se le pone un requisito de que en cómputo anual, en el caso solamente de las viviendas, de los ciudadanos solamente, en ese caso se pone como requisito que no se puede sobredimensionar tanto la instalación generadora como que en cómputo anual el grado de autoconsumo no sea superior al 80%, ¿vale? En las actividades productivas, que es lo que ha dicho María José, en el programa 1, 2 y 3, ahí no se establece ningún requisito de grado de autoconsumo. Seguramente será porque todo el mundo entiende que si existe el proceso y hay actividad industrial, pues la máquina va a estar produciendo durante el día, que es cuando hay producción fotovoltaica, y no va a haber ningún problema para que el autoconsumo sea lo más grande posible. Pero está claro que si la industria funciona 24 horas al día, pues solamente vamos a abastecer con energía renovable autoconsumiendo
en 1/3 de la hora, con lo cual, tal y como están los precios, o están los precios hasta ahora de la fotovoltaica y la acumulación, pues echando números puede que interese también instalar baterías de acumulación en los procesos industriales. No se excluye, es decir, el programa 1.2 es generación con renovables eólica fotovoltaica con o sin batería. Y el programa 3 es una instalación de renovables de producción de electricidad existente, que lo que se decide es incorporarle sistemas de acumulación, con lo cual no está excluido, al contrario, esa hipótesis que plantea nuestro asistente está perfectamente orientado en el programa de autoconsumo. ¿Vale? Yo como complemento diría una cosa, yo como técnico no voy a decir nada, pero los números que estamos viendo de solicitudes me hacen pensar que el sector sí considera muy interesante el almacenamiento en la industria, y en otros sectores también. Bueno, Sí. siguiendo, José Luis, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué actuaciones tenéis previstas de eficiencia energética? ¿Cuáles son los retos? Porque también hablabas al principio de que teníais objetivos de descarbonización, pero no has profundizado en ello. ¿Cómo enlazáis la eficiencia energética con esa descarbonización? ¿Con qué medidas? Bueno, la descarbonización y la eficiencia energética van de la mano muy estrechamente, tanto a que si haces un menor uso de tu energía para conseguir el mismo fin, y esa energía lleva implícita emisiones de carbono por la producción en el mix de esa energía, ya está reduciendo implícitamente, digamos, esa huella de carbono, ¿no? Eso en el caso de la electricidad. Luego, en el caso del gas, pues influye directamente, porque nosotros sí quemamos gas directamente en nuestro proceso para temas de recocido, fundamentalmente. Entonces, la implementación de quemadores más eficientes redunda directamente en una menor utilización de ese gas y, por tanto, una menos emisión de la huella de carbono. Sí, pero yo te preguntaba también, ¿qué actuaciones estáis o habéis hecho recientemente? ¿Tenéis previsto? Sí. ¿Cuáles son los planes que tenéis para mejorar aún más la eficiencia energética? Porque entiendo que ya los procesos, sobre todo los de empresas como vosotros, son muy eficientes. Sin Claro. embargo, ahí estamos. Pero, ¿en qué estáis centrados? Es complicado tocar el proceso porque los procesos son muy complejos y intervienen muchísimas variables y no es fácil, digamos, separar el grano de la paja. Es decir, tú puedes actuar de forma eficiente en un proceso, es decir, si ese proceso tiene tantísimas perturbaciones, aislar, por así decirlo, esa variable, el resto de variables, ¿no? Y meterlo como en una probeta de ensayo para tener tú el resultado esperado es muy complicado, ¿no? Entonces, pues son un conjunto de variables, pues por ejemplo, intentar, pues por ejemplo, fundir el acero de una forma más eficiente en cuanto a, pues que, digamos, haya un agitado, digamos, del caldo mayor, y entonces haya una mayor homogeneidad y haya un calentamiento más rápido, ¿no? Eso es un reto, digamos, que tenemos y que está ahí. Luego en nuestros procesos, bueno, pues el cambio de equipamiento obsoleto por equipamiento de última generación. Pues por ejemplo, pues claro, nuestra fábrica, pues digamos, inició su actividad en los años 70 y tenemos toda la gama de tecnología aquí. O sea, desde equipamientos muy antiguos hasta los equipamientos más modernos y de última generación. Entonces, hay equipamientos que consumen muchísima energía, de gran potencia, que también están en nuestros planes su sustitución, que de por sí la tecnología es una tecnología obsoleta, como pueden ser
cicloconvertidores, por ejemplo, ¿no? Para obtener potencia activa y regular esa potencia, digamos, un cicloconvertidor, digamos que desaprovecha muchísima energía. Entonces, pues se trataría de sustituir ese cicloconvertidor por variadores de velocidad pues de gran potencia y sí que se notaría, digamos, ese ahorro de energía. Aparte de la obsolescencia de los equipos, es decir, que hay equipos que no tienen repuestos y cuya resolución de la avería pues se presenta muy complicada. Ahondando lo que ha dicho José Luis, al final el tipo de proyectos que han mencionado y que yo creo que industrias punteras como vosotros se suele repetir es analizar las nuevas tecnologías emergentes en el mercado. Esa tecnología de agitación que tú hablabas en el horno, ¿no? E implementar esa tecnología porque es mucho mejor que la que existe, ¿no? Ese tipo de proyectos que estáis haciendo, ¿no, José Luis? Sí, son proyectos, digamos, de gran envergadura, son proyectos que se están gestionando y son proyectos pues de una tecnología muy específica, muy puntera y cuyos fabricantes pues son muy pocos fabricantes en el mundo los que desarrollan ese tipo de tecnología. No es una tecnología estándar, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues son patentes Sí, es un de fabricantes. licenciatario, ¿no? Un licenciatario, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, efectivamente. Para algunos casos sí, para otros ya son equipos que son más estándares. Son tecnologías más estándares, aunque son también, todos los equipos son customizados porque por el tamaño de nuestros equipamientos. Y lo complejo de vuestras instalaciones. Muchas veces, o en algunos casos, esa especificidad del proveedor de la tecnología eficiente, que es el mismo que del equipo que ya existe, pues obvia el tema de las tres ofertas, porque el único que te puede mejorar su propia tecnología es el licenciatario inicial, ¿no? Que es lo que puede ocurrir en algunos de ese tipo de proyectos tan Correcto, emblemáticos en una industria, ¿no? correcto. Igual puede haber incluso dos proveedores porque son proveedores punteros en el mercado y son proveedores testados y son proveedores que luego cuando el equipo se pone en marcha pues tienen una asistencia técnica fiable, luego tienen pues por ejemplo la reposición, es decir, los repuestos también están disponibles. Entonces, digamos, las marcas con las que nosotros trabajamos son marcas contrastadas en el mercado. No podemos, digamos, arriesgarnos por así decirlo, digamos, utilizar un fabricante pues, Poco que no fiable. poco fiable Mm, por las consecuencias luego que puede tener, porque son inversiones muy grandes mm. y luego no tienen, no puede haber marcha atrás. Exacto, sí. Oye, hay otra pregunta en el chat, María José, que habla sobre el tema del autoconsumo. Y la pregunta es si una empresa que tiene varios centros, edificios repartidos por Andalucía, pues podría solicitar varias ayudas, una para cada una de ellas. Y la respuesta es que sí, porque además cada solicitud de incentivo a autoconsumo, cuando es del tipo conectada, pues te pide el CUPS donde se va a conectar. Y como va a haber un CUPS diferente aquí, otro en Sevilla, otro en Málaga, pues no hay problema. E incluso yo recuerdo que en la orden de incentivos, una industria que tenía dos CUPS en la misma referencia catastral, pues le podíamos conceder una subvención en uno de esos CUPS y otra en el otro CUPS, ¿vale? O sea Sí, que la pregunta aquí es es igual, con el límite de 5 megavatios por instalación. No es que bueno, la no, instalación 5 megavatios es que a partir de 5 megavatios no le pagamos más de lo que le Eso corresponde. es, la instalación puede tener 10, pero solamente vamos a subvencionar 5. Quizás la duda de esta persona viene porque en el programa de industria que presentaba al principio Diego,
sí hay un límite, que es 15 millones de euros por beneficiario. Sí, eso sí. También había una pregunta de una persona que quería saber a quién dirigirse, bueno, para presentar sus productos y ver cómo pudieran entrar en nuestros programas de incentivo. Yo en ese caso le aconsejo que escriba a la dirección de email de dirección.financiación@juntadeandalucía.es y nosotros ya contactamos y bueno, tenemos una reunión y ya nos vamos conociendo. Bueno, nos quedan unos 4 minutos porque Se esto me nos acaba de gusta ocurrir lo que antes comentaba sobre el tema de las baterías. El programa te dice, por ahora, no sabemos si va a haber una modificación, te dice que máximo 2 kilovatios hora de capacidad de acumulación por cada kilovatio pico de la instalación fotovoltaica productora. Es decir, que eso también está limitado, la capacidad de la batería para ser considerado incentivable, ¿vale? Sigue, María José. Vale, bueno, pues ya nada, que nos quedan un par de minutos porque nos gusta que estos encuentros sean puntuales en el empezar y en el terminar, ¿no? Para que sea algo ágil e interesante y que tampoco absorba toda la tarde. Así que, bueno, vosotros, tanto Diego como José Luis como Diego, que habéis sido los artífices de esta jornada, pues este tiempo es vuestro, así que si queréis hacer alguna Sí. intervención al respecto. A mí me gustaría, bueno, pues felicitar a la agencia por el programa de incentivos, por el sistema utilizado, digamos, para gestionar la ayuda. Porque, digamos, para gestionar la ayuda, pues la información que se pide es una información que obviamente es necesaria para calcular los ratios, pero es bastante dinámica porque en un segundo estadio ya, digamos, una vez que ya, digamos, ha realizado la solicitud, ya es cuando entra más en materia, ¿no? Ya cuando se pide pues un cronograma detallado, se pide presupuesto, entonces es un tema bastante bueno porque por el objeto de la ayuda, que es incentivador, si tú realizas la actuación antes de solicitar la ayuda, pues ya no es válida, ¿no? Entonces te ayuda, digamos, a hacer a la ayuda de una forma bastante rápida. Entonces, ese tema lo hemos visto bastante bien. Y nada, dar las gracias a la agencia por la oportunidad de poder expresar nuestra experiencia sobre el tema de la eficiencia de la industria. María José, gracias, José Luis. Hay una última pregunta de una persona que se ha incorporado tarde, que él dice si realmente es obligatorio, como le vamos a decir que sí, que el beneficiario de la ayuda tiene que pagar la totalidad de la actuación, objeto de subvención, justifica esa ejecución y luego nosotros posteriormente le pagamos a fondo perdido la ayuda que le habíamos comprometido. Es decir, no se puede adelantar la ayuda previamente para abonar la factura, ¿vale? Muy bien, Diego. Me han pedido que repita la dirección, Sí, la he exacto, escrito, sí. No sé si la veis todo, es dirección.financiación.aae@juntadeandalucía.es. Muy bien, pues la verdad que también ha sido muy interesante para mí este encuentro, ya que, bueno, muchas veces estamos en un montón de cosas, pero hay que aprovechar cuando se tienen dos expertos como vosotros para este intercambio de opinión y recibir todo este conocimiento. También muchas gracias a todas las personas que habéis participado hoy, que habéis estado con nosotros y a todas las personas que también nos han elevado sus preguntas, porque así también es un poquito más amena la jornada. Y bueno, da por finalizado estos encuentros en el año 2021. Esperamos seguir haciéndolo el próximo año porque la verdad a los propios técnicos de la agencia nos ha gustado mucho este formato porque para nosotros es muy interesante, sobre todo porque intercambiamos opiniones y demás, ¿no? Así que nada, es el momento de despedirnos y feliz Navidad, aunque todavía sea el día 15, pero ya este es el momento. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. Buenas Venga, tardes. gracias, Carmen, por haber estado ahí ayudándonos. Muchas gracias a todos. Ya, buenas tardes.
salir. Adiós. Adiós. Sí, gracias. A ti, gracias. Gracias, José Luis. Un Gracias. saludo. Hablamos. Hasta luego. Buena Luego. tarde, hasta ahora. Igualmente.